Hoy quiero dar mi punto de vista sobre el hecho de adaptar a podcast otro tipo de contenidos. Parece algo sencillo y realmente lo es, pero cuando lo hagamos hay que hacerlo bien. Ahora os cuento a qué me refiero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Nuevo día, nuevo episodio. Yo soy Jorge Marín y os acompaño una vez más al otro lado del micrófono, en un metapodcast diario, donde os cuento todo lo que me rodea en este universo sonoro de producción de podcast. Noticias, eventos, aplicaciones, recomendaciones, experiencias personales o episodios de opinión, como es el caso de hoy. Y es que en muchísimas ocasiones he adaptado eventos en vivo, vídeos, retransmisiones en directo, adaptaciones de otras cosas y casi cualquier formato llevado al podcast. Pero al hacerlo, siempre he tenido en cuenta al consumidor final, o sea, a los que estáis al otro lado del micrófono, y no me refiero a este podcast, sino a cualquier otro de mis clientes. Esto, en mi opinión, debería ser lo habitual. Pensar un poco el canal donde vamos a emitir cualquier contenido o a redifundir nuestro contenido. Pero es que no lo es tanto, no es lo habitual. Hay mucha gente que simplemente lo que hace es coger un vídeo, un streaming, lo que sea, lo vuelca en su canal de podcast y ¡hala! Me lavo las manos, esto ya estaría, ya lo he publicado en podcast. Y no, hombre, en mi opinión, que por eso es un capítulo de opinión, creo que debemos pararnos un poquito para analizar dónde lo estamos emitiendo y ponernos en el lugar del oyente. Hace unos días hablaba con Sune sobre todo esto, porque él expuso hace cosa de unos meses un caso parecido sobre una adaptación de un podcast en directo. Fijaros, la poca diferencia que hay entre un podcast en vivo y su forma pura, el propio podcast, ¿no? Pero bueno, había ciertas cositas que arreglar en esa actuación en vivo y lo explicaba en uno de los episodios de Quiero ser podcaster. Y resulta que a Emilio Cano, a Emilcar, le llamó mucho la atención esta adaptación, como si Sune hubiera descubierto una fórmula mágica cuando tanto él como yo, como muchos otros, llevamos años haciéndolo. Y no sé, el hecho de transformar algo a podcast y de ponerte en el papel del oyente, en mi opinión y en la de Sune, es algo bastante habitual. Pero se ve que no, porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones que a la gente esto le da igual. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Os voy a poner varios ejemplos para que veáis un poco por dónde voy, para que si os encontráis con algo parecido, si vosotros tenéis una actuación en vivo, un directo de Instagram, un directo de YouTube, no sé, cualquier cosa, pues que por lo menos tengáis en cuenta estos tips para que, en mi opinión, ya digo, quede un poquito mejor cuando la gente lo escuche en podcast. Imaginad que vais a disfrutar de un capítulo, de un podcast y que se trata de una actuación en directo o de una grabación en vivo, donde se presentaban a los protagonistas entre muchos aplausos, muchas risas, mucha música y ojo, que aquí viene lo más importante, los nombres de estas personas protagonistas no las decían en ningún momento, sino que aparecían a toda pantalla, pero en ningún momento las decían mediante la voz. Y claro, los asistentes a ese directo lo estaban leyendo y se entraban y aplaudían y empezaba el show. Si se retransmitía esto en vídeo, pues pasaba un poco lo mismo con las personas que lo estaban consumiendo a través de la imagen. Pero claro, si lo pasamos a podcast sin vídeo y no lo adaptamos, pues tú como oyente que estás recibiendo esa información, escuchas aplausos, escuchas músicas, escuchas gritos, intuyes que en algún momento aparecerá alguien por allí, entre toda esa fanfarria, y bueno, a menos que se presente, a menos que lo pongan en el título del podcast, pues lo tienes un tanto difícil para adivinar quién es esa persona que está hablando. Luego ya, según vaya avanzando, imagino que te acabarás enterando de quién es, ¿no? Pero en un espectáculo o en un evento en vivo es raro que alguien se presente a sí mismo. Normalmente dan la bienvenida, pero no dicen hola, soy no sé qué, no sé cuánto, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha ido a ver a esa persona a ese directo, ¿no? Y normalmente, pues todo el mundo, a menos que sea un micro abierto, todo el mundo conoce a esa persona. Pero claro, el oyente de podcast, como nadie le diga nada, pues no sé, es un poco raro, ¿no? Solución a esto,
pues hombre, grabar una pequeña introducción que diga lo que va a pasar, ¿no? O qué se va a encontrar el oyente, qué va a escuchar, quién va a hablar, qué nos estamos encontrando en ese capítulo, que para nosotros mismos que lo estamos publicando puede resultar muy obvio, pero para alguien que solamente lo escucha, pues no lo es tanto. Y creedme que me he encontrado con muchos casos que me dicen algo así como, pero hombre, ¿cómo no van a saber quién es esta persona? O si es que este es alguien, uy, súper famoso, uy, sí, me parece muy bien. Y lo pondrá en el título y saldrá en la foto. Pero a ti, como creador del podcast, no te cuesta nada presentarlo en un capítulo. Hoy tenemos en este podcast un capítulo especial que grabamos en San Sebastián o en San Sebastián de los Reyes el pasado 10 de mayo con esta persona y con estos invitados, y ahí ya suben los aplausos y comienza esa persona a hablar. ¿Qué has perdido? ¿15 segundos en grabarlo? ¿30 segundos? ¿10 minutos porque has grabado muchas tomas y luego te ha costado editarlo? Pero queda mucho mejor de cara al oyente, no sé. Y ya digo que los casos que yo me he encontrado se trataba de políticos de primerísimo nivel, influencers con millones de seguidores, deportistas que han ganado, que del más alto nivel. Pero es que, aun viéndoles, puede ser que haya personas que tampoco sepan quiénes son, que les suenen, pero que no les ubiquen. Y en estos casos yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es en los créditos de las noticias, de los telediarios. Ya puede ser el ministro de lo que sea, el jugador que acabe de ganar una liga, una Copa de Europa o una medalla olímpica, o un astronauta que acaba de llegar de la Luna. Da igual. Sale esa persona en cámara y automáticamente aparece un cartelito debajo que dice fulanito y tiene el puesto de él, o famoso por, o sospechoso de, o lo que sea. Te dicen el nombre, el apellido y el título, el por qué esa persona está siendo grabada, ¿no? ¿Por qué no vamos a hacer esto mismo en los podcasts? Digo yo, ¿no? Digo yo que las personas que van a escuchar este contenido merecerá la pena que conozcan a quién están escuchando o a quiénes van a escuchar, ¿no? A quién va a entrar en escena. Digo yo, no sé, yo como oyente lo agradezco y quizás por eso lo hago. Otro caso, cuando le dan paso a otra persona, ya sea o presentan a otra persona porque va a subir al escenario o porque va a entrar en la conversación o porque ha entrado directamente, a lo mejor es un directo de Twitch o de Instagram y automáticamente ha entrado y ya se une a la conversación. O le van a dar paso y hay unos minutos ahí eternos que, bueno, si lo estás viendo en vídeo o si lo estás viviendo en persona, pues el tiempo parece como que corre más rápido y no se nota tanto, ¿no? Como que no lo sufres, entre comillas, durante tanto tiempo. Pero en audio, ay amigo, en audio. Como no haya aplausos, música o algo, y aún así, como sea un periodo cortito de tiempo, se va a hacer eterno. O sea, como pasen 20 segundos hasta que llegue al escenario o hasta que se termine de aceptar porque está configurando lo que sea o no sé, lo que sea que esté pasando, como estés ahí 30 segundos esperando o un minuto esperando a que se coloque o hasta que suba la atril o ya me entendéis. Pero es que por suerte en los podcasts solo de audio y en los de vídeo también, pero en los de audio es todavía más fácil, tenemos una tijera mágica. Y con esa tijera lo que podemos hacer es poner el acelerador y convertir una escena infinita de 30 segundos o de un minuto en apenas 3 o 4 segundos. ¿Por qué no hacemos ese pequeño esfuerzo? Y de paso pues lo disimulamos un poquito, ¿no? Con unos aplausos o una musiquita suave, una transición, y evitamos que durante esos 30 segundos o minuto y pico los oyentes nos abandonen. Porque es que imaginad a alguien que está escuchando algo muy interesante y de repente le dan paso a otra persona y está ahí 30 segundos esperando. Y aplausos. Y como ya subí al escenario, han terminado los aplausos y se oyen el ruido de los tacones o de los zapatos hasta que llega frente al micrófono. Pues no sé. Vosotros seguramente si lo pensáis en alguna gala de premios, en los Goya, en los Oscar o algo así, ese tiempo desde que terminan de subir al escenario hasta que llegan al atril, ¿no se os hace un poco pesado? Pues esto, si encima no veis nada, es algo horrible. Y si lo podemos evitar, yo creo que sería más conveniente, ¿no? Más tipos de adaptaciones a podcast. Y en mi opinión estas son muy, muy necesarias.
Cuando hay una pregunta o algún asistente dice algo y no se oye bien o envían una pregunta ya sea por chat o por lo que sea y no se graba bien o porque lo ponen en pantalla a lo mejor y no lo leen y solamente responden o hacen, a ver, nos ha llegado una pregunta por aquí y el presentador lo lee así por encima, ¿no? Nos dice fulanito que, sí, porque no sé qué, no sé cuánto y no dicen la pregunta. Y tú te quedas como, pero si es que no me estoy enterando de nada. O otros casos que esto ya me parece gravísimo. Está en una entrevista y el entrevistador se quita el micrófono y no escuchas que le está preguntando al entrevistado. Y es como, pero vamos a ver, me tendré que enterar de la pregunta para saber qué le estáis preguntando, para saber qué va a responder. Margot me dijo que es que eso suele pasar en radio o en televisión cuando el periodista en cuestión no va a aprovechar sus preguntas para la pieza que vaya a ser, solamente van a aprovechar las respuestas de los entrevistados. Pero claro, en un podcast, hombre, si no escuchamos la pregunta, pues la respuesta sola puede quedar un poco fuera de contexto, ¿no? No sé. A ver, no es que quede muy bonito, pero digo yo que a lo mejor sería mejor grabar una de dos, o eliminamos la respuesta, que también es una opción, o grabamos, aunque sea con otra voz, o con, no sé, metemos un corte con otra voz y hacemos ahí algún efecto y volvemos a doblar o a narrar esa misma pregunta para que los oyentes nos enteremos de lo que está pasando. Porque dejar ahí un hueco seguido de una respuesta o de unas risas, porque la persona que estaba en ese evento ha dicho algo muy gracioso, pero nosotros como oyentes de podcast no lo hemos oído, pues hombre, lo que estamos haciendo es decirle al oyente que sí, que le queremos ahí, que por eso le estamos dando ese contenido, pero que no nos importa una mierda. Vamos, que es que le estamos despreciando. Que se lo damos porque hay que colgarlo en podcast, pero que me da igual del oyente. Pues no, hombre, te preocupas un poco, una de dos. O cortas esa pregunta y esa respuesta porque no se ha oído, que esto lo puedes solucionar si en la grabación en vivo del evento le dices a las personas, por favor, si alguien tiene una pregunta, que recoja el micrófono, que tenemos asistentes en la sala que les darán un micrófono. Por favor, no hablen si no tienen un micrófono delante, porque esto se está grabando o se está emitiendo y si no las preguntas no se escuchan. Pues si vamos a coger esa grabación, la vamos a usar en podcast y nos preocupamos de cuidar esos aspectos, pues hombre, yo creo que los oyentes nos lo van a acabar agradeciendo. Y el último caso, venga, para ir cerrando. Igual que al principio nos hemos tomado la molestia de presentar el capítulo, de decir quién va a participar, lo que el oyente de podcast se va a encontrar. Recordemos que esto lo estamos haciendo, esta nueva adaptación la estamos haciendo exclusivamente para los oyentes de podcast. Y en mi opinión, otra vez, yo creo que es recomendable cerrar esta adaptación, esta redifusión del directo, actuación en vivo, evento, panel, mesa redonda o directo de Instagram o de Twitch o de lo que sea, agradeciéndolo a los oyentes, ¿no? Agradeciéndole su tiempo, despidiéndonos de los participantes. ¿Habéis escuchado a esta persona y a esta otra? No sé qué. Esto se grabó este día. Y agradecemos a los patrocinadores. Recuerda que puedes suscribirte. Bueno, un pequeño cierre que ayude al oyente a cerrar también la sesión con ese podcast. Que sí, que puede cerrar con el típico bueno, adiós, se despiden del evento y también se despiden del podcast. Pero en mi opinión creo que es mejor, al igual que nos hemos presentado como capítulo de podcast, que nos despidamos como capítulo de podcast. Y si hablas de todas las personas que han intervenido para este proceso del equipo, de los créditos, yo creo que va a hacer de tu producto algo mejor. No sé, creo que cuanto más gente trabaja en un proyecto, más grande es ese proyecto. Y si encima le das los créditos que se merecen, pues hombre, yo creo que hay que cerrarlo con este tipo de cierre, ¿no? Porque hacerlo con la típica despedida que hacen desde esa grabación, que bueno, los que están allí, los que lo han vivido, pues sí, para ellos, los que están allí en ese directo o escuchándolo en ese streaming, de ellos sí se ha despedido, pero de los oyentes del podcast que lo van a escuchar semanas después, pues no sé,
quizás creo que conviene a lo mejor cortar ese final de la grabación o incluso grabar encima de esas últimas palabras del directo y pues eso, decir, no, pues este capítulo se grabó en directo en este sitio y participaron, patatín, patatán, damos las gracias a esta persona que nos apoyó, o el evento, y ya te despides hasta el capítulo que viene, volveremos en 2 semanas, volveremos en no sé qué. Lo mismo que harías en una careta, en el vídeo, pues pondrías los créditos y demás y te despedirías y tal, no sé qué, pero de viva voz. No sé, no creo que te cueste tanto hacerlo. Y creo que, no sé, que al final es cuidar un poquito y pensar en las personas que van a consumir estos podcasts o estas adaptaciones en podcast. Que sí, que tenemos claro que esto se grabó en otro contexto, en otro momento y estaba dirigido a otras personas que estaban allí y que fueron las verdaderas protagonistas, por así decirlo, de dicha grabación. Fueron las que la disfrutaron cuando se grabó. Pero si lo que queremos es que nuestra audiencia de podcast disfrute como si fuera un episodio de podcast más, para que se suscriban, para que vuelvan en el siguiente capítulo del podcast, digo yo que habrá que cuidarles un poco, ¿no? Y hacer de esa adaptación a podcast pues un pequeño trabajo que también les tiene en cuenta, ¿no? Que ellos se sientan partícipes y que no vale eso de colgar exactamente el mismo contenido de otro sitio sin cuidar la edición, el formato o simplemente soltándolo pues porque cuélgalo ahí en el podcast. He visto programas de televisión redifundidos en podcast que dices, pues es que esto sin verlo no tiene ningún sentido, es que no sé, bueno, en fin. Si queréis comentarme vuestra opinión al respecto, pues la espero con sumo gusto y sobre todo este tema, ¿no? De readaptar otros formatos a nuestro formato favorito, al podcast, teniendo en cuenta o no a los oyentes de dicho formato. No sé si vosotros os habéis encontrado con algún caso así, que estaba muy bien editado o estaba muy mal adaptado, o si lo hacéis vosotros también con vuestros directos, si los retocáis, si no los retocáis y los publicáis tal cual. Me encantaría conocer vuestras opiniones y comentarios, y para ello os espero, por ejemplo, en el canal de Telegram del proyecto, al que podéis acceder mediante alotroladodelmicrofono.com, donde, por cierto, mañana sábado publicaré la encuesta de cada semana, mañana por la mañana, para que votéis allí vuestros capítulos favoritos de este último ciclo. Como cada viernes, solamente puedo desearos un gran fin de semana y que lo disfrutéis tanto más de lo que lo voy a hacer yo, porque yo lo voy a hacer seguro. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.